Hola, en este video les voy a explicar el concepto de raíz. Ustedes han utilizado raíces antes para calcular, por ejemplo, catetos o hipotenusas dentro del teorema de Pitágoras. Pero ahora vamos a avanzar un poquito y vamos a calcular otro tipo de raíz. Para eso lo primero que vamos a hacer es recordar algunos conceptos de conjuntos numéricos. ¿Ya? El primer conjunto numérico del que nosotros tenemos noción, y que es cuando pequeños nosotros nos enseñan a contar, son los números naturales. Cuando le enseñan los números del 1 hacia adelante, ¿cierto? Este conjunto es infinito, se denota por la letra n, y su primer número es el 1. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos números tienen un sucesor, un número que viene después, y todos tienen antecesor, a excepción del 1, porque este es el primer número de su conjunto. Ahora, nosotros vamos a ir agrandando estos conjuntos. Cuando usted le agrega el 0, pasamos a hablar de números cardinales. Ya se denota por un n sub 0, tiene las mismas características del conjunto anterior, la única diferencia es que aquí tenemos el 0. En este caso, este es el número que no tiene antecesor porque es nuestro primer elemento de este conjunto. Luego nosotros le agregamos números negativos. Cuando agregamos números negativos, este conjunto pasa a ser el conjunto de los números enteros y se denota por la z. ¿Ya? Este conjunto es infinito hacia ambos lados, ¿cierto? Yo aquí le puse un infinito negativo y un infinito positivo, porque todos estos números tienen un sucesor y un antecesor. Este conjunto se divide en tres partes, en los números negativos, en los números positivos y también en el cero. El cero no posee signo porque es un neutro que nos sirve para dividir este conjunto, ¿cierto? De los números positivos y negativos. En una recta numérica, por ejemplo, nosotros ocupamos esto en una línea de tiempo para separar el año antes de Cristo y después de Cristo. Y también en las temperaturas que se miden en grados bajo cero, ¿cierto? Luego de esto, nosotros en primero medio pasamos a estudiar los números racionales. ¿Ya? ¿De qué se tratan estos números racionales? Es todos los números que se pueden escribir como fracción, números decimales y fracciones. ¿Ya? Este conjunto se le denota por la letra Q y este conjunto abarca todos los anteriores. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números racionales, fracciones, ¿cierto? Tienen números positivos, negativos, también está incluido el 0. Ahora usted se preguntará, ¿cómo yo incluyo el 6, por ejemplo? Si usted divide 12 en 2, le va a dar 6. El 12 medios es una fracción que le da su valor, le da un número natural o entero, dependiendo de qué conjunto estemos trabajando. Aquí nos piden, en este ejemplo, escribir el conjunto más pequeño al que pueden pertenecer los siguientes números. Acuérdense que los vimos desde el más pequeñito hasta el más grande, que eran los racionales. El 3 cuartos, si yo calculo su valor decimal, me da 0,75. Y el primer conjunto en el que yo encuentro valores decimales es el conjunto Q, números racionales. Luego tenemos el menos 8. El primer conjunto donde yo abarco números negativos era el conjunto de los números enteros, conjunto Z. El 0. Acuérdense que los números naturales no incluyen el 0, pero sí los cardinales. N sub 0, números cardinales, ese conjunto más pequeño donde yo lo puedo encontrar. Un número decimal aquí, 0,25, ya sabemos que los decimales son directamente de los números racionales. Aquí tengo una fracción, 10 quintos, pero al calcular el valor de esta fracción 10 dividido en 5 me da 2. Y el 2 en el conjunto más pequeño en el que yo lo puedo encontrar son los números naturales. Y finalmente aquí hay un número negativo, ¿cierto? Menos 0,3 periódico, no se alcanza a ver bien el periodo ahí. El primer conjunto donde yo encuentro los números negativos es en los enteros, pero los enteros no incluyen decimales, por lo tanto este también es un conjunto de los números racionales, el más pequeño, recuerde. Ahora, ¿qué serán los números irracionales? Acuérdense que los racionales son los que yo puedo escribir como fracción. Los irracionales son los que yo no puedo escribir como fracción, como por ejemplo el número pi. Ese número usted lo ocupa para calcular área y perímetro de circunferencias.
Si ustedes se fijan, aquí yo puse unos puntos suspensivos porque esto tiene infinitos decimales, ya que aún no se han terminado de descubrir todos. Y si usted se fija en la parte decimal, esto no sigue ninguna secuencia, ya. Lo mismo pasa con la raíz de 2. También en la parte decimal no hay ninguna secuencia y hay infinitos decimales después del 2. Yo no sé, por ejemplo, qué valor viene después del 2. ¿Ya? El número de Euler, que le invito a buscar de qué se trata ese número, también es un valor decimal irracional porque tiene infinitos decimales, ¿cierto? Y no hay ninguna secuencia o patrón en estos decimales. Por lo tanto, si yo uno el conjunto de los racionales, que son todos los que puedo escribir como fracción, lo junto con este conjunto de números irracionales, yo voy a crear el conjunto, o estaríamos hablando del conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué pasa con estos decimales infinitos? Por ejemplo, el 0,333333, muchos 3, infinitos 3, yo lo puedo escribir como 0,3 periódico. Acuérdense de esa rayita, significa periodo. Y ese número yo sí lo puedo escribir como fracción 3 novenos. ¿Cómo? Escribiendo el número 0,3, que es lo mismo que 3, y lo divido por 9 porque es un número el que se está repitiendo infinitas veces. Por eso un 9. 3 novenos, al simplificarlo por 3 me da un tercio. Si usted hace el operatorio al revés, divide 1 partido en 3, le va a dar 0,3 periódico. Aquí hay otro ejemplo, que es un decimal semiperiódico. ¿Por qué? Porque tengo el 0, que está una sola vez, y después lo que se va repitiendo es el 25. Que vendría después de aquí en los puntitos suspensivos, vendría otro 25 y así sucesivamente. También hay una forma de escribirlo como fracción. 10, escribo el número completo sin decimales y sin periodo, 1025. Le resto lo que no tiene periodo, lo que no está bajo la rayita, que es el 1 y el 0, 1025 menos 10. Lo divido por 2 nueves. ¿Por qué por 2 nueves? Porque tengo dos números que se están repitiendo, por lo tanto van 2 nueves. Y un número que está aquí en la parte decimal sin periodo, por eso le agrego un 0. Si usted se fija acá arriba, no había ningún número en la parte decimal que no esté en el periodo, por eso no se le agrega un 0. ¿Ya? Al hacer eso le da 1015 partido en 990, simplifica por 5 y le queda 203 partido 198. Y aquí puse otro decimal periódico, 2,4 periódico. Hacemos el mismo procedimiento anterior, número completo sería el 2 y el 4, por eso va 24. Menos 2, porque el 2 es lo que no tiene periodo, lo que está antes del periodo. Y un 9 porque es un solo decimal que se está repitiendo y en la parte decimal no hay otro valor que no tenga periodo, ¿ya? Entonces por eso puse un solo 9 y no le agregué ceros. Eso al hacer la operatoria me da 22 partido en 9. Entonces, ¿qué diferencia tiene estos decimales infinitos con los anteriores? Es que aquí sí hay un patrón. Yo sé que después de este 3 viene otro 3 y otro 3 y así sucesivamente. Yo sé acá que después del 25 viene otro 25 y así sucesivamente. Y lo mismo acá. En el anterior yo no sabía qué decimales venían después de cada número. Por lo tanto, los números infinitos periódicos o semiperiódicos sí se pueden escribir como fracción, por lo tanto siguen siendo números racionales. Ahora, es súper importante recordar el concepto de potencia para poder aplicar un concepto de raíz. Entonces tenemos que recordar que una potencia es un valor, es una multiplicación, reiterada de un mismo factor. Como se observa aquí en los ejemplos, 2 elevado a 5 significa que el 2 yo lo multiplico 5 veces, como se muestra aquí. ¿Cuál es el error típico que se comete? Es que multiplicamos 2 por 5 y eso nos da 10. Eso estaría errado. Por lo tanto, al multiplicar el 2 5 veces me da 32. Por lo tanto, 2 elevado a 5 me da 32. Menos 4 elevado a 3. Ojo, que aquí la base está negativa y entre paréntesis. Por eso multiplico el menos 4, lo multiplico 3 veces. Al multiplicar eso me da 64. Menos por menos es más y más por menos, menos. Aquí es importante recordar que cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado sigue siendo negativo. Si la base fuese negativa y el exponente par, un número par, ahí yo dejo mi resultado positivo.
partes de una potencia. Aquí está escrito en forma general con letras. El x sería la base de su potencia, como yo lo mencioné anteriormente. El n sería el exponente y el y es la potencia o resultado de esta potencia. Ahora, ¿cómo relacionamos este concepto de potencia con raíces? A partir del concepto de potencia nosotros vamos a definir una raíz de la siguiente forma. Tengo el x elevado a n igual a y, ¿cierto? Y eso yo lo paso a una raíz como el exponente de esta potencia pasa a estar aquí arribita de la raíz, va a ser un número chiquitito que va arriba de esa raíz, de ahí le voy a explicar cómo se llama. El resultado de esta potencia pasa a estar dentro de la raíz y la base de la potencia es el resultado de su raíz. ¿Ya? Después lo vamos a explicar con números. ¿Qué condiciones tiene que tener esto? El x y el y tienen que ser números reales, es decir, puede ser un número racional o irracional. Y el n tiene que ser un número natural mayor que 1, es decir, ese exponente o ese numerito que va a ir en la raíz tiene que ser 2, 3, 4 o cualquier número hacia arriba, cualquier número mayor. ¿Ya? Entonces lo único que hacemos en el fondo es intercambiar el x con el y de lado, como lo hicimos acá, y en vez de una potencia aplicamos una raíz. Aquí está. Ese numerito chiquitito que yo le mencionaba que va a ir aquí, nosotros le vamos a llamar índice, índice de la raíz. El número que está dentro de la raíz, nosotros le vamos a llamar radicando o cantidad subradical. Y el x va a ser su resultado o raíz, ya, resultado de la raíz. Por lo tanto, aquí hay algunos ejemplos. Queremos escribir todas estas potencias como raíces. Entonces para eso tenemos que recordar que dentro de la raíz me va a quedar el 32, ¿cierto? En el índice de la raíz va a ir el 5 y el resultado de su raíz va a ser 2, como se muestra acá. Raíz quinta de 32 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 5 me da 32. O explicado de otra manera, ¿qué número elevado a 5 me da 32? Es 2. ¿Ya? Así lo puede ir encontrando usted las raíces. Luego aquí puse más ejemplos. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 64 es menos 4, porque menos 4 elevado a 3 me da menos 64. Intercambiamos los valores, ¿cierto? Esto queda dentro de la raíz, esto queda como el índice de la raíz y este menos 4 queda como el resultado de su raíz. Lo mismo aquí abajo, raíz cúbica de 343 es igual a 7. Aquí tenemos raíz cúbica de 8 es igual a 2, porque 2 elevado a 3 me da 8. Raíz quinta de 0 es 0, porque 0 elevado a 5 me da 0. Esta es una raíz muy conocida, la raíz cuadrada de 100. Es 10, porque 10 elevado a 2 me da 100. Y aquí puse la misma raíz de arriba, pero en negativa. Raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2, porque menos 2 elevado a 3 me da menos 8. Entonces, esa es la lógica que se sigue para calcular una raíz. Ustedes por lo general habían trabajado con raíces cuadradas, ahora vamos a cambiar ese índice y vamos a usar índices más altos, por ejemplo el 5, el 3 y así sucesivamente números mayores. Aquí algunas observaciones importantes. Cuando el índice equivale a 2, nosotros le mencionamos como raíz cuadrada. No sé si se fijaron que antes yo lo mencionaba como raíz cuadrada. Y ese 2 no se anota. Es decir, cuando yo tenía raíz cuadrada de 100 igual 10, yo lo puedo escribir simplemente como raíz de 100 igual 10. Y yo asumo que como no hay un índice escrito, ese índice va a ser 2. ¿Ya? Si el índice fuera 3, acuérdense, y no sé si lo anoto antes, que yo lo menciono como raíz cúbica. ¿Ya? Entonces, aquí tengo raíz cúbica de 1000 es igual a 10. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 3 me da 1000. Raíz cuadrada de 64, como no tengo nada aquí, iría a un 2. ¿Qué número elevado a 2 me da 64? Es 8. Y la raíz cúbica de menos 8, que es igual a menos 2, ya lo habíamos explicado antes. ¿Ya? Entonces, aplicando este concepto de raíz, yo le voy a solicitar que haga la siguiente tarea. ¿Ya? Calcule estas 6 raíces, ojalá sin calculadora,
para que pueda ir ensayando un poquito el concepto. Recuerde que en el índice cuando no hay nada va un 2, aquí, cierto, raíz cúbica y así sucesivamente. Tengo que buscar qué número al cuadrado me da 81, qué número al cuadrado me da 121, qué número elevado a 4 me da 625 y así sucesivamente. Le recomiendo que igual acá al lado vaya anotando, una vez que haya encontrado el valor de la raíz, anótelo como potencia, ¿ya? Para que vaya practicando esa asociación. En el próximo video yo les voy a mostrar la resolución de esta tarea para que ustedes puedan ir retroalimentándose directamente de su trabajo.